Gracias, hermano Pablo. Pablito Gutiérrez, mi primo. Hermanos, tengan todos buenos días. Miren, yo sé que estamos un poco cansaditos, pero vamos a tratar de avanzar rápido en esta conferencia. Les he traído un pequeño libro, Saber Elegir, y ustedes lo tienen aquí. Este es un obsequio para ustedes. Hemos tenido un apoyo para poder dar conferencias y hablar sobre todo el tema de la responsabilidad política y electoral del cristiano. Y hemos estado dando conferencias en varios lugares, hemos coincidido con la sociedad bíblica. Realmente se editaron 10.000 ejemplares, pero estos son los últimos que hay. Dame más. El hermano Pablo me pidió guardo los cuartos, guardé y ya lo tengo. Pero sí tenemos un próximo libro que se publicó en mayo, se llama Parlamento, Religión y Poder, los debates parlamentarios sobre el factor religioso en el Perú. Ese libro lo editó el Fondo Editorial de la Universidad de San Diego. No lo hemos regalado, no lo hemos presentado hasta que pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque como era Vallejo, no vayan a pensar que estoy comprando votos. Pero ese libro va a salir, ya le mandé a Pablo a esto para que envíe, y es vamos a ver pastores, los sin pastores, y también un poco para conocer sobre el Parlamento en el país y cómo se trabajó el tema religioso. Yo rápidamente quiero mencionar, yo creo que hemos debido empezar al revés las conferencias. Primero porque debió ser Dios sobre el Estado, después el pastor Miguel cómo elegir, y tercero la realidad del país, ¿no? y el mundo de Saúl. Pero hemos invertido, entonces primero es Saúl, después el pastor Valare, ahora sí digo yo, ¿qué voy a hablar yo entonces? Entonces hemos invertido todo. Pero vamos a ir recordando algunas cosas sobre este tema tan interesante, el saber elegir. Y yo quisiera arrancar, bueno, este es toda la síntesis del libro. Es un pequeño texto que publicó la Universidad de San Marcos sobre Contenido y Poder, la acción política de los evangélicos en el Perú y América Latina, sobre toda América Latina. Es un libro que está agotado, salió 2 ediciones, un poco para decirles, hermano, sabemos lo que hablamos, ¿no? No vayan a pensar que estamos tan perdidos. Estamos trabajando hace muchos años estos temas sobre la relación de evangélicos y política. Escribimos un libro sobre el hermano Fujimori, entre comillas, un libro que se publicó el año 2000, entre comillas el hermano. Entonces, y los hermanos, como saqué ese libro, me dijeron, porque pone el hermano, ponga el diablo, y dice, entonces ese libro se agotó, salió y se agotó rapidísimo. Hemos trabajado también un libro sobre John Mackay, que se llama Contenido y Política en la vida de la obra de John Mackay, cuando John Mackay estuvo en Perú. Y también un libro sobre Ariel La Torre, que se llama Ariel La Torre, el factor protestante en su libro. Si no hemos estado trabajando en los temas de política, entonces este de acá es un pequeño ensayo sobre cómo es la relación, ¿no? Nos interesan otros temas que estamos avanzando para la iglesia, porque hay tantos candidatos, pero a veces no sabemos cuál es el pensamiento evangélico, ¿no? Cuál es el pensamiento evangélico sobre tal cosa, y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, esto es parte del texto que vemos, y yo voy a introducirme primero con el tema de saber elegir a través de la famosa parábola de Jotán. Ustedes la conocen, todo el tema de Jueces, capítulo 9, ahí en la introducción, cuando yo digo, por ejemplo, los árboles salen a elegir rey, ¿se acuerdan? Esa parábola, cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, mata a sus hermanos y se corona rey, y aparece Jotán y le dice, los árboles salieron a buscar rey, fueron a la vid, no quiso, fueron a la higuera, no quiso, fueron también al olivo, no quiso, y al final le dijeron a la zarza, que no da fruto nada, gobierna sobre nosotros. Y la zarza dice, yo los gobierno, se sujetan ante mí, o si no, fuego de Dios los consumo. Y a veces lo que decía Jotán, esa parábola,
fábula que lo llaman, era que a veces elegimos mal, pero también son aquellas personas que dan mucho fruto o que están siempre pidiendo cosas buenas que no quieren gobernar. Y realmente él hace esto para decirle que Abimelech, que se había autocoronado rey, muere al final, ¿no? Muere trágicamente, y él quiso reemplazarse, siendo un juez, quería tener ese cargo, un juez que fue su padre Gedeón. En fin, yo quiero empezar con el tema del Estado, es decir, ¿cómo nace el Estado? En los tiempos modernos, el Estado nace a través de Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe y otros tratados sobre Tito Livio. En el siglo XVI, ahí comienza la palabra State, que era italiano, comienza a escribir, es el Estado moderno. Pero cuando uno ve todo el tema de las ciudades-estados en los griegos, sí había un gobierno. Las ciudades-estados en los griegos, sobre todo en la época de Solón, comenzaron a concebir por qué el gobierno, por qué el Estado, para qué sirve el Estado. El Estado sirve para darnos paz, justicia, ver la cosa pública, administración y ver el bien común. Sería Platón y Aristóteles que trabajan todo el tema de los sistemas de gobierno que el Estado puede tener, como son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y a veces los griegos eran muy cíclicos, pensaban que todo da vuelta que se repite, ¿no? Y no pensaban, como el cristianismo más adelante, que todo tiene un propósito, todo va avanzando, ¿no? Quizás también sea otro pensador político llamado Polibio, que estuvo en la época de Cicerón, y fue de Nerón también, y de Claudio, que trabajó un tema muy interesante, Polibio, sobre todo el tema de la anaciclosis, como que da vueltas y a veces el Estado se vuelve tirano y va cayendo, luego viene la oligarquía y se vuelve tirano, la aristocracia se vuelve oligarquía, viene luego la democracia y termina así. Entonces da vueltas. Bueno, quizás sea eso, pero en el término bíblico, cuando nosotros vemos Estado como aquello que va, institución que va a dirigir a la colectividad y va a realizarse a través de un pacto, esto se tiene en el libro de Samuel. Sobre todo cuando Samuel, que es las cuestiones triviales, porque Samuel es el último, ¿se acuerdan? Juez, profeta y sacerdote. Samuel ejerce justicia. Y son los hijos de Samuel, como los hijos de Elías anteriormente, que se portaban mal, que amaban el soborno, amaban tener soberbia y orgullo, y los israelitas no están de acuerdo y le dicen a Samuel: basta, consíguenos un rey que vaya a nuestras guerras y gobierne. Entonces Samuel inmediatamente se enoja, habla con Dios y recuerda que Dios le dice: mira Samuel, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Pero diles que sus hijos atraerán, sus hijas serán sirvientes y serán peinadoras. O sea, lo que le estoy diciendo: mira, este rey va a tener poder, va a gobernar, es cierto, pero él va a tener control sobre la vida de los súbditos. No hay ciudadanía de los súbditos. Y ellos dicen: amén, eso queremos. El primer rey sería Saúl, que no estuvo bajo los, pensamientos de la mentalidad de Dios, de querer tener un rey que dependecía, sino viene David. Y el rey David es quien gobierna. Entonces, los israelitas pasan de una sociedad patriarcal a una sociedad de Estado, de tribus de forma Estado. Y el Estado de David, que lo controla la monarquía, tendría su esplendor a través de Salomón. Cuando Salomón entra al poder, es uno de los más grandes monarcas de toda esa época, que podía controlar muchísimo y tenía mucho dinero y mucha sabiduría. El Estado, entonces, nace de esa manera. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vamos a ver lo que es el Estado, por ejemplo, aquí tenemos otra figura. Si avances. Creo que ya no avanza. A ver.
Ahí está, más fuerte. Este es el estado en la época de Jesús. Jesús vive bajo el Imperio Romano. Y cuando uno analiza cómo se manejaba el Imperio Romano, realmente es muy interesante. El Imperio Romano trabajó una mezcla de sistemas de gobierno a través de los cónsules, a través también del Senado y las asambleas. Cuando cambia esto a un gobierno de emperador como Octavio, o sería Augusto César, todavía se mantienen esas líneas. Hay Senado y hay asambleas. En la asamblea se elige, el Senado está ahí como tradición o oligarquía y el cónsul, el emperador, como el monarca. Había una mezcla de eso y Jesús se desarrolla aquí. Miren todo el imperio tan grande, que era poderoso porque nos deja el imperio, el derecho romano, nos deja la paz romana y el tema de ciudadanía, que lo vamos a ver en el apóstol Pablo, en Filipos, y cuando la apela a César. Jesús se desarrolla en el Estado. Jesús nace bajo el emperador Octavio y luego empieza su ministerio bajo el emperador Tiberio. Interesante porque como Dios tiene tanto poder que maneja a los príncipes, a los reyes. Interesante cuando Jesús está con Poncio Pilato y le dice, ¿no quieres hablar? Vamos a ver que tengo autoridad. Y Jesús le dice, ninguna autoridad que me dices no viene lo alto de Dios, ¿no? Y había una gran discusión con otros teólogos que pensaban que Dios no puede controlar al hombre, que Dios no puede controlar los estados. Y eso no es así, porque Dios es soberano y es poderoso. Él pone reyes y quita reyes. Él pone gobernantes y los quita. Dios es tan poderoso que en la historia de la humanidad se ha visto todo eso. Y cuando los reyes o gobernantes son orgullosos y se levantan, Dios actúa de manera inmediata y quiebra todo eso. Interesante, porque bajo este concepto Jesús está presente. Jesús paga impuestos. Jesús le dice a Herodes, decir esa zorra, que Jesús rechaza la actitud que tienen estos gobernantes, pero una de las cosas importantísimas que hay que tomar en cuenta es cuando se le acercan al Señor y le dice, si es bueno dar tributo a César. Yo creo que esa palabra de Jesús, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, marcó las diferencias y marcó la separación que hay entre la iglesia y el Estado, entre las potestades que pudieron haber. Marca la diferencia. El César es una cosa, Dios es otra cosa. Y a partir de ahí, fíjense ustedes, comienza un gran debate sobre estos temas. Por ejemplo, yo voy a avanzar acá. Uy, se fue esto. Ahí está. El Estado, pero yo quisiera conversarles un poquito más sobre esto del Estado. El pastor ahora les estuvo hablando esto, porque hay un tema aquí que me llama mucho la atención cuando veo el Estado. Ahí está, aquí. ¿Vamos a ver? No. Aquí está. Vamos a ver la visión de Jesús en el tema del Estado. Jesús dice, dar a César lo que es César y a Dios lo que es Dios. A partir de ahí, la separación es clave. El Estado no podía meterse sobre la iglesia, ni la iglesia sobre el Estado. Esa división era muy importante. Pero durante el cristianismo, sobre todo después de que Constantino tiene el poder y realiza el Concilio de Nicea en el año 325, aparecen algunos llamados padres de la iglesia que comienzan a discutir esa relación. Y sería San Ambrosio de Milán, uno de aquellos que diría que el tema de Dios y lo celestial debe tener más poder sobre lo terrenal. Ahí comienza todo el tema, que se va a llamar la
constantinación de la iglesia, no Constantino, y decir, la iglesia tiene tanto poder que maneja los estados. Y eso se basa en esa palabra del Señor Jesús al apóstol Pablo, cuando le dice al apóstol Pablo, tú eres Pablo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la puerta de la enumeración, y aquí te daré las llaves. A Pedro, no. Estoy cruzado, a Pedro. Yo que sé, café me choca. Le dice a Pedro, y aquí te daré las llaves. Las llaves, 2 llaves. Para que todo lo que atares en la tierra, se atará la tierra, etc. Las llaves de los cielos, del poder celestial, y la llave del poder terrenal. Esa lectura y ese análisis servirían para los padres de la iglesia para decir el poder que tiene la iglesia sobre el Estado. San Agustín, cuando escribe La ciudad de Dios, San Agustín es entre los años 340 hasta 410, que es obispo, luego se convierte. Él escribe esta famosa obra, que es un clásico que la ciencia política lo estudia. ¿Por qué? Porque aquí San Agustín dice, mire, hay la ciudad celestial, la ciudad perfecta de los creyentes, ya por amor a Dios, la fe, la razón, superior al estado terrenal. El reino de Dios se ha acercado, trae paz, trae justicia, trae gozo. Ese es el modelo. Ese es el modelo, la ciudad de Dios. Y la ciudad terrenal, ese terreno, es de pasiones, egoísmo, amor al mundo, llena de vicios y solo puede esperar un orden imperfecto que sin embargo debe ser respetado por los creyentes. Es decir, el reino terrenal está aquí y el modelo debe ser el reino celestial. Entonces los gobernantes tienen que tener virtudes, tienen que tener, todo el amor de Dios en sus vidas, tienen que ser siervos, porque ese es el modelo. Entonces, pero, noten acá, San Agustín está diciendo, hay la ciudad celestial y hay la ciudad terrenal. Muy bien, en el siguiente pasaje, vamos a ver, aparece otro reformador llamado Martín Lutero, ya en el siglo XVI, porque todavía, después de San Agustín, déjenme acordarme, después de San Agustín, comienza otro papa llamado Gregorio, que es Gregorio Magno, que va a discutir y va a poner la iglesia sobre encima del Estado. Por eso que la iglesia colgaba reyes, por eso que la iglesia te encargaba terrenos, por eso que la iglesia te concedía lugares. Y eso se puede observar cuando se descubre América. Cuando se descubre América y descubren los españoles América, van donde Alejandro VI para ver la tierra. Y Alejandro VI, el Papa, da la famosa bula de 1526, dando el Pacífico para los españoles y para visitarnos los portugueses en el Atlántico. O sea, tiene el poder de ceder. Entonces, ¿cuál era lo que tenía que hacer la iglesia? A través del rey, lo que se llamaba el patronato real, que significaba que eran los reyes, en este caso los virreyes, que se encargaban de poder evangelizar. El patronato real se llama. Entonces, yo tengo la tierra, yo la poseo, pero tú tienes que evangelizar. Y ese patronato real pasa a un patronato nacional. Cuando viene la independencia, es los gobiernos de turno de independencia hasta el siglo XIX, siglo XX inclusive, siglo XX sí, porque es en 1854, 56 en el Perú, que el Estado paga los sueldos de los sacerdotes, el Estado paga los sueldos de los obispos, el Estado controla el poder de la iglesia, los bienes y todo lo demás. Se llamaba patronato nacional. No hay separación de ese Estado, no hay. Sin embargo, por ejemplo, Lutero hablaba que existían 2 reinos, un reino de este mundo, de las partes, un reino de Dios. Esa es la doctrina de los reinos para querer hacer una separación de iglesia y Estado. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, Lutero enfrentándose al rey Carlos V, y Lutero va a dar esta frase, ahí lo dice, no puedo decirlo, no puedo negar lo que he escrito, porque esclavo soy de mi conciencia.
Y Lutero comienza el tema de una libertad propia que tiene el cristiano, que desarrolla. Sin embargo, Lutero diría en su libro sobre la doctrina secular, en 1523, por esta razón estableció Dios dos gobiernos, el espiritual, que hace cristianos y buenos por el Espíritu Santo bajo Cristo, y el secular, que obliga a los no cristianos y a los malos a mantener la paz y estar tranquilos externamente sin que se le deba por ello ningún agradecimiento. Así lo entiende San Pablo, la espada secular, cuando declara en Romanos 13:3 que no hay que temer las buenas obras, sino por las malas. Y Pedro dice que ha sido instituida para castigar a los malos. Entonces aquí tenemos dos reinos, dos ciudades, y Jesús dijo, César y Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó a lo largo de toda la Edad Media? ¿Y qué pasó para que exista ese y el gobierno pueda imponer? Y sería, más adelante, un bautista. Como saben, yo soy bautista, ¿no? Nadie perfecto es. Aquí está. Ese es un pensador bautista muy importante. Los bautistas, hay varias teorías en su presencia. Algunos bautistas dicen que vienen del día de Pentecostés, entonces serían bautistas pentecostales, ¿no? Viene del Pentecostés. Y viene por el movimiento, por los años y los siglos, un rastro de la sangre, y se puede. Otros piensan que vienen los anabaptistas. Los anabaptistas que subieron las guerras campesinas en 1525 y todo el movimiento que se ve en Zurich. Pero otros piensan que aparece la iglesia bautista en Inglaterra, que viaja a Ámsterdam, para ahí establecer la primera iglesia que se llamaba bautista. Lo interesante, uno de ellos que era John Smith, no José Smith, John Smith, y el otro sería Thomas Harris. Estos dos señores hacen la iglesia y luego se trasladan a Inglaterra para empezar la obra bautista allá. Sin embargo, uno de los trabajos más, diría, importantes de esta época que viene de la Reforma fue un texto que él publica que se llama Una breve declaración del misterio de la iniquidad. Lo publica en inglés, lo sacan en Londres. ¿Y por qué es importante ese texto? Por la siguiente razón. En ese texto, Jarvis, aquí está, ese es el libro en inglés, una breve declaración sobre el misterio de la iniquidad. Él sostenía, en pleno debate, donde los reyes que gobernaban decían la religión de sus súbditos, lo que sus súbditos deben creer, los súbditos creer, o sea, decirle a ellos lo que ellos quieren y lo que ellos deben creer era pues terrible, ¿no? O sea, si era católico o no era católico. A ver. Claro, vamos a seguir. Entonces, de repente puede salir el hermano que está escuchando. Hermano, continúo, ¿no? Entonces, mire, apague su celular o avión, modo avión, pues, ¿qué estaba hablando? Así, toma Génesis. Pero miren lo que hace este señor. Entonces, cuando él escribe, él dice lo siguiente: mire, el rey es un hombre mortal, no Dios. Por lo tanto, no tiene poder sobre el alma mortal de sus súbditos para dictar leyes y ordenanzas para ellos, ni para nombrar señores espirituales sobre ellos. ¿Qué está diciendo? El rey no tiene poder para decirle, tú tienes que creer en esto o aquello, porque tú eres libre de creer. Ese señor se llama la libertad de conciencia. Esa se llama la libertad religiosa. Yo tengo mis propias creencias, pero ¿quién lo va a determinar de aquí? Que el Estado no tiene poder sobre nosotros para determinar los temas religiosos. Y entonces existe una separación iglesia-Estado. Entonces, cuando alguien quiere postular, que postule, que le vaya bien, pero no puede usar la iglesia
para presentar una candidatura. No puede presentar a la iglesia para decir, postulamos y estos son apoyen, no puede, porque existe la separación. Quiere decir que cuando alguien viene y dice, yo voy a postular y abro a la iglesia y acá está mi candidato, yo quiero que vote por mí, no solamente va contra los principios bíblicos que hemos tenido, separación de ese Estado, sino que va contra la propia ley del Jurado Nacional de Elecciones, que no son los colegios ni las iglesias para presentar candidaturas políticas. Eso dice el jurado. Por eso nosotros somos muy cuidadosos en eso. Este año, por ejemplo, me tocó participar en una reunión de candidatos evangélicos en Chicago. Fue en el seminario nazareno, no en la iglesia, seminario. Porque el director pensó traer a los 7 candidatos que postulan por la mayoría, de 7 partidos diferentes. Y los 7 son hermanos. Pero tenía un problema. 3 hermanas eran de su iglesia y de diferentes partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces uno dice, y cada uno habló, bueno, pues hablaron, al final oramos, que el Señor lo bendiga, sábado. Interesante, ¿no? Porque debate en un seminario. Pero una cosa me pasó muy curiosa con los bautistas en Cajamarca, que visité ahí, me tenía que predicar, y vi un candidato de un partido. En plena reunión de pastores, y todo, dijo, yo quiero saber si me pedís hermano, no en la fe. Yo pensaba que iba a ganar, pero como este se encuentra, creo que es bueno. Entonces él agarró y dijo, yo quiero hablar. Y me acuerdo que el presidente de la asociación de pastores dijo, muy bien, usted va a hablar, pero espere, vamos a hacer hermano, gentileza. Y luego agarró, dijo, muy bien, terminó la oración, yo terminé de predicar, dijo, ahora vamos afuera al patio. Y nos sacó a todos al patio. Y dijo el candidato, ahora sí puedes hablar. Interesante, ¿no? No usó el templo para hablar. No usó el templo. Será sagrado, no usó el templo para nada. Pero no habló. Pero fue interesante ese gesto, ¿no? De decir, tú hablas, pero tu patio. Y todos te vamos a escuchar. No traigan la religión a la iglesia, la política a la iglesia. No. Esa herencia de separación iglesia y Estado es algo que no hemos dejado nosotros. Es nuestra herencia evangélica. La herencia evangélica más grande que hemos tenido ha sido la lucha por la libertad de cultos, pero también la separación iglesia-Estado. Pero ¿qué pasa cuando el Estado quiere trabajar con la iglesia? ¿Qué pasa cuando el Estado hace cosas que la iglesia también hace? Por ejemplo, la iglesia ayuda en el tema de los niños. La asombro cuando maneja Compassion con más de cerca de 100.000 niños ahorita. Cuando Misión Mundial hace eventos, cuando tenemos un comedor, cuando tenemos un colegio en la iglesia. ¿Qué pasa cuando el Estado también hace con nosotros políticas públicas? Entonces la Constitución le da el marco, la ley de libertad religiosa, que puede hacer convenios de cooperación. Es otra cosa, convenios de cooperación. Solamente que la iglesia está muy atomizada y tenemos varios grupos y varias denominaciones y todo, y no hay unidad en la iglesia. Por eso que es muy difícil hablar con el Estado. El Estado, cuando nace, es provisorio. Es decir, el Estado aparece, pero no es eterno. Cuando venga el reino de Dios con nosotros y Cristo venga por su iglesia, se acabó el Estado. Pero mientras estamos en el Estado, cumplimos con el Estado. Y una de las cosas que nosotros cumplimos con el Estado, ya lo decía el pastor Miguel, no voy a comentar más, es someternos, orar con las autoridades y elegir. Y eso sí quiero terminar, ¿no? Porque eso sí quiero mencionarle. Una de las tesis que yo manejo, pero acá estoy olvidando pensamiento político, algo más, acá. Yo estoy hablando del pensamiento de cómo nacer el Estado, ¿no? En el año 61 hubo aquí una famosa conferencia evangélica latinoamericana, y eso es una tesis que estoy trabajando. Es decir, yo creo que la iglesia tiene una doctrina social de la iglesia evangélica, que sería el pensamiento social evangélico. Necesitamos, como existe una doctrina social católica, que es a través de las encíclicas papales que se da la doctrina social católica,
La doctrina social evangélica te permite decir qué pensamos sobre democracia, trabajo, economía, deuda externa, familia, planificación familiar, sobre el movimiento obrero, sobre el movimiento de... ¿Qué decimos sobre eso? Que no está en el texto bíblico. Cuando somos desafiados a decir eso, entonces nace lo que se llama el pensamiento social. La tesis que yo tengo es que en el pensamiento social evangélico de América Latina se dio desde los modelos evangélicos desde Panamá, en el año 1916 hasta Quito, el año 2000. Sin embargo, también pienso que muchas denominaciones e iglesias, cuando debaten temas y sacan sus pronunciamientos, eso ayuda en el pensamiento social. Lo que nos falta hoy es la sistematización de un pensamiento social evangélico que nos una, donde diga, por ejemplo, ¿qué pensamos sobre familia? ¿Qué pensamos sobre aborto? ¿Qué pensamos sobre eutanasia? ¿Qué pensamos sobre el movimiento feminista? ¿Qué pensamos sobre esas cosas? Sobre Estado, democracia, justicia, solidaridad. ¿Qué pensamos? Ese es el pensamiento social. Y el pensamiento social existe, pero no está sistematizado. En ese sentido, cuando he trabajado todos estos congresos y estas conferencias, encontré una en el año 1961 que se realizó en Lima, la segunda conferencia evangélica latinoamericana. Y había pasado la primera en Buenos Aires en el año 49, y había pasado otra en el año 29 en La Habana, y había pasado otra en el año 25 en Montevideo, y la primera fue en Panamá. Estos congresos discutían temas tan lindos, ¿no? Discutían temas ahorita en los otros estados, ahorita por qué votamos, ahorita sí discutían. No creen que nosotros somos de una forma. Y había hermanos que discutían, pastores, líderes, teólogos, que discutían temas. Miren lo que dice acá respecto a la participación política. La Iglesia debe dar a sus miembros una amplia orientación acerca de sus deberes, derechos, oportunidades y posibilidades como ciudadanos, aconsejando e instruyendo en cuanto al uso correcto de los derechos y deberes cívicos. Miren, o sea que la Iglesia tiene que enseñarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos sido minoría. Y cuando llegamos con el Evangelio acá, al Perú, no era permitido el Evangelio. La Constitución decía, no permite el ejercicio de otro culto. Entonces nosotros teníamos que luchar por la libertad. Tenemos que luchar para que tengamos la libertad de cultos, para poder predicar. Y hermanos, se luchó por eso, para que en 1915 se abriera eso. Pero no solamente eso, se enseñaba en la iglesia sus derechos, porque si tú salías a predicar a la calle, podía venir el cura y decirte tú no predicas, o el policía decirte usted no haga bulla, y tú tenías que defenderte, porque tenías la libertad de predicar y de expresión. Cuando se dice esto, que nosotros tenemos que tener esta formación, debe, más todavía, dice, debe muy cuidadosamente ayudar, instruir y aconsejar a sus miembros con respecto a la mejor manera de dar un testimonio cristiano evangélico en forma creadora y positiva. Yo felicito a Pablo y al pastor Miguel que abren este espacio para poder hablar libremente, discutir y aprender. Entonces, la formación que tenemos debe ser importante. Los hermanos de los años 20 decían que siempre debe haber en las iglesias un sermón social. Entonces uno dice un sermón social, o sea, de 4 sermones al mes que tú haces en la iglesia, uno debe ser social. Y el sermón social significaba que tiene que hablar de la realidad del país, de los problemas sociales que ocurren y cuál es la respuesta de la iglesia. ¿Qué piensa la iglesia sobre eso? Y eso demandaba entonces una formación integral en el pastor. Eso demandaba entonces una formación en los hermanos que aprendan y tengan conciencia cívica, que entiendan la realidad del país. Uno no empieza a hacer la obra si no sabe dónde vive, dónde está. Y el Señor Jesús dijo, antes de empezar una obra, piensa en lo que tienes, piensa en lo que vas a hacer, y imagínate lo que tienes para poder hacer algo. O sea, y si no sabemos, durante años hemos perdido el entender nuestra realidad del país. Hemos entendido mal que saber elegir.
Y los hermanos que postulan han entendido mal o vivir. Yo no entiendo cómo es posible, aquí yo ahora, perdón, pero ya no aguanto. Yo no entiendo por qué hermanos o participan, o hay, no es hermanos, sino, no entiendo por qué políticos que van a la elección van cuando el referéndum que nosotros votamos, como el señor Vizcarra, decía no a la reelección y no al Senado. ¿Se acuerdan? Y se ganó. Y este Congreso cambió Senado y reelección. Son dignos de dar un voto. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la dignidad? Y se presentan abiertamente. Yo, por favor, ha sido contra el pueblo. Y el pueblo somos nosotros. Y cuidado con el pueblo. Cuidado con el pueblo. Ya termino con esto. Y cuidado con el pueblo. Y cuidado con el pueblo. ¿Se acuerdan que ese lo de Agripa, que sale ahí cuando lo de Tiro y Sidón estaban pidiéndole justicia, porque ese galo había sido sobornado y le había dado el agua al otro lado? Y van los de Tiro y Sidón, que yo lo he hecho 12, y Dios empieza a gritar: voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombres. ¿Se acuerdan? Voz de Dios. ¿Y qué pasó? Se murió, dice. Se cayó, alguien lo tocó y se murió. Porque el pueblo clamó justicia. ¿Ah? Y cuando lo ven, estaba con los gusanos, hermano, estaba terrible. Encima se vio al toque. Y así puede ser. Yo lo que quiero terminar es que, ahora que vamos a las ánforas, y por eso ya no quiero seguir con la mirada, ustedes tienen el librito. Yo creo que el voto se convierte en una mayordomía. Es la tesis que vale. Es decir, si somos mayordomos, la Biblia dice: tengan los pueblos administrados los misterios de Dios y todo lo demás. Somos mayordomos de nuestra salvación, de nuestras posesiones, mayordomos de nuestra familia. Somos mayordomos. Y en regímenes democráticos, como el que vivimos hoy, que agradecemos a Dios por eso, porque hay países que no viven esa libertad, hay países que no pueden predicar, no solamente árabes, hermano, o musulmanes, sino también otros países que no permiten predicar. El régimen democrático y las ánforas se constituyen una mayordomía. Entonces yo tengo que aprender a votar y saber por quién votar. Entonces, la mayordomía del voto es la responsabilidad que tenemos cuando vamos a las ánforas para poner nuestro voto. Eso está en el libro. Entonces, no vivamos esta mayordomía como Esaú, puede decir que vendió su primogenitura. No es Esaú que tenemos. Como que vendió su primogenitura, sino vayamos con ese deseo de hacer bien las cosas y saber elegir. Muy hermano, que Dios lo bendiga. Gracias al Señor. Gracias por estar. Muchas gracias, Tomás. Bueno, hemos recibido bastante información, bastante palabra esta mañana. Voy a pedir para que pongas la diapositiva de anuncios y solamente dos reflexiones sobre los candidatos a los cuales se van a votar. Si ustedes buscan en Google quién fue el primer congresista sentenciado por mochasueldo, van a encontrar que fue un pastor evangélico. Ya, entonces esto buscan ahí. Pastor evangélico, primer mochasueldo condenado. ¿Ya? Entonces, no es ninguna garantía de que sea un hermano de Y la segunda reflexión tiene que ver con que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Salvador, ¿no? Esa es la misión que tenemos como cristianos. Y en Cristo no hay judío,
ni griego, hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, ni izquierda, ni derecha, ni color, ni de otro color. Entonces, nosotros hemos sido lavados por Cristo, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión, y porque cuando hay un periodo de elección, hay mucha tensión, hay mucha división. Yo estoy en un WhatsApp de pastores, no sé si alguno de ustedes está en ese WhatsApp de pastores, pero todo lo que se dice de ahí es terrible, ¿no? Entonces, que este espacio, ¿no? que sea para que nosotros nos reconciliemos. Acabamos de terminar la Semana Santa, ¿no? Entonces, la comunión con Dios, ¿no? Y esa comunión es también la comunión unos con otros, la comunión que debemos tener entre hermanos. Y en medio de un país tan dividido, que busquemos nosotros la reconciliación. Esa es la labor y el deber que tenemos como cristianos. Y antes de irnos, unos anuncios más. Ya anunciamos los eventos de interacción con la Biblia. Más adelante tenemos las Biblias de estudio, para que se vayan ustedes con muchísima información, tanto la Biblia de estudio teológico, la Biblia de discipulado, la Biblia de la predicación, la Biblia de ser mujer. Entonces van a estar abajo con precio de promoción. Por si acaso le hemos dado la instrucción a la sala de ventas que toda la tienda está a 40% de descuentos. Hay una sección donde hay 50% de descuentos. Lo que queremos es que la palabra corra, y cada Biblia es un medio para que las personas conozcan el mensaje de salvación. La siguiente, tenemos Biblias misioneras. Una caja de Biblias misioneras tiene 36 Biblias. Queremos que las iglesias tengan 12 hermanos, que cada uno comparta, evangelice a 3 personas. Entonces 12 por 3, 36. 12 hermanos que evangelicen a 36 personas. Y Selam Setia, 36 cartillas para discipulado de la Liga Bíblica y 36 cartillas para niños de One Hope. La caja viene a costar 216 soles, es decir, cada Biblia le sale a 6 soles, ¿no? Y creo que una gasolla de 3 litros es 9 soles, no sé cuánto es lo que cuesta. Entonces, ni 6 soles no es ni un libro pirata, ¿no? Entonces, ahí tienen la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, por caja de 36 unidades. Y la siguiente, ¿no? Hemos hablado de las versiones, la importancia de tener varias versiones. Entonces, abajo está en la Reina Valera Contemporánea, con 4 guías de familias saludables, 4 guías de estudio bíblico de familias saludables, a 10 soles. Entonces, hermanos, no dejen de llevarse la Reina Valera Contemporánea, y lleven también para sus iglesias, ¿no? Para los hermanos de sus iglesias. Y la última, diapositiva, la última es un encargo de Pentecost, que va a haber un evento en este mes de mayo. Pentecost es parte del evangelismo global, ahora se llama Go Movement, y ustedes saben que el mes de mayo es el mes de evangelismo, y están haciendo una cruzada evangelística el sábado 16 de mayo en la Plaza Mancocao. Entonces, para que lleven hermanos, para que vayan y escuchen a un evangelista que viene del exterior para este evento. Es un evangelista que ha ido por todo el mundo, es Daniel King. Y el viernes 15 de mayo va a haber una capacitación gratuita para pastores y líderes en el local de Agua Viva en Girón Rizo 271 Lince. Entonces, si desean información, ahí está el teléfono de contacto, que es de hermano Elías Robles, 935-710737. Y yo también les voy a estar mandando la información, ¿no? Y los que desean las diapositivas de la exposición del día me mandan un mensajito también y yo se las comparto. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Señor, agradecemos.